Bueno, yo mencioné en el Día del Padre que íbamos a tener el Día de la Madre una oportunidad donde vamos a enseñar sobre lo que la Escritura habla en cuanto al tema de las madres, un poco mezclado entre el rol de hijo, el rol de madre y demás, ¿sí? Una ensalada de cosas, porque vamos a hacer un repaso bastante general, bastante por encima de todo. Pero así como les mencioné que iba a venir un día donde íbamos a enseñar sobre el tema del Día de la Madre, hoy les digo que, si Dios lo permite, en el verano vamos a tener una enseñanza especial para la familia, para hablar en cuanto a los diferentes roles que involucran a la familia, cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser hijo, cómo ser abuelo, cómo ser abuela, ¿sí? Vamos a armar en el verano un tiempo especial de enseñanza para la familia, exclusivamente para la familia, y bueno, eso es el adelante, ¿sí? Los avances van a venir más adelante. Y bueno, haciendo un poquito de, tratar de leer un poco en cuanto a la historia de esto del Día de la Madre, bueno, de dónde nace, de dónde viene, de dónde se puede remontar, y bueno, si bien hay determinados conceptos que andan dando vueltas por ahí, yo menciono algunos que la historia un poco lo va a remarcar, pero no tenemos una claridad de muchas cosas que no se han registrado, ¿sí? Y bueno, como la gran mayoría de cosas que se van a festejar y celebrar tienen mucho su origen en fiestas, en celebraciones paganas, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de dioses, de ídolos. Si uno comienza a ver mucha de la cultura, mucho de lo que hacemos, de la costumbre que tenemos, mucho viene de esa época que va quizás tomando diferentes formas, nombres, pero es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y bueno, justamente se cita mucho de como algo histórico, de donde fue tomando origen la idea, es de los griegos, y quizás ellos lo que hacían, venerar justamente a una diosa que era supuestamente la madre de 3 dioses griegos, y bueno, tenían su celebración en el templo y se llevaban sus ofrendas. Había como 3 días aproximadamente de ofrendas que se le daban a esta diosa, y como la madre de estos dioses, ¿sí? Mucho, lo que menciona mucho la historia es que después lo toman los romanos, ¿sí? Y usan esa misma idea y le cambian de nombre, de forma y quizás hasta de día, pero celebran lo mismo hacia estos dioses. Y luego de todo eso viene el catolicismo, ¿sí? La religión del catolicismo, y que también cambia de nombres, ¿sí? De dioses, de ídolos. Bueno, ahora, nosotros no estamos de acuerdo con eso, así que le cambiamos de nombre, de forma, y ahora veneramos a una mujer, a una madre, no de 3 dioses, no de esto, de un Dios, ¿sí? Que es María. Entonces, cuando en un concilio en Éfeso se resuelve de que ella era justamente la madre de Jesús, a partir de ahí se comienza a celebrar y festejar eso. Eso se data alrededor del 400. Ahora, más o menos tenemos que entender que la gran mayoría de las cosas siempre liga al ser humano con algo superior, algo de dioses, de ídolos, porque eso fue así desde la creación. Dios diseñó al hombre para estar en una relación con un Dios. Y cuando fue quitado ese Dios de en medio, tras la caída, el hombre le quitó ese lugar a Dios que le correspondía y puso otros dioses. Pero es la necesidad del hombre de buscar, ¿sí?, esta relación que Dios diseñó desde el principio. Y cuando un poco la psicología te dice, pero vos porque tenés que creer en algo y le pones... Y sí, la realidad es que sí, Dios nos diseñó para creer en alguien, en Dios. Entonces necesitamos hacerlo.
y el ser humano va a creer en algo, en alguien siempre, es inevitable, debe hacerlo por diseño. Entonces, cuando avanzamos en los años, en el catolicismo hay datos de como el siglo XVI más o menos, de justamente también alguien católico que celebraba en un lugar este Día de las Madres y a pesar de la Virgen y demás, ellos llevaban regalitos a sus casas, ¿sí? Más o menos ya nos vamos acercando en la historia, ¿no? Y después también tenemos un poquito más de eso en la historia, y ya un momento en la historia donde ya se quita a los dioses, a los ídolos. La humanidad ha entendido de que no quiere más ser gobernado por alguien de afuera y que no está bien esto de los dioses, entonces tiene que sacarlos. Pero el hombre no puede sacar algo en su vida y dejarlo vacío. Eso no se puede. Eso no se puede. Nada puede hacer. ¿Sí? Entonces tenemos concepto en la Escritura que el que robaba, no robe más. Sino que haga ¿qué cosa? Que trabaje. O sea, siempre hay que reemplazar, porque esos vacíos no existen. Se llenan con algo. ¿Sí? Entonces, es el concepto del reemplazo. Ahora el ser humano reemplazó, entonces quitó todo eso, ¿y a quién puso? Si saca a los dioses, ¿a quién pone? Al hombre. Lo pone por encima. ¿Sí? Entonces comienza a adorar y venerar hombres, ideas, proyectos, creencias, dogmas y su propia filosofía, sus propias creencias, y pone en ese lugar que saca Dios, pone. ¿Sí? Antes la humanidad ponía reptiles, ponía aves, ahora no pone más nada. Pone hombres, creencias, filosofías, ciencias, demás, ¿no? O sea, siempre hay que creer. Y ahí ya comienza a decir, bueno, quitamos de escena todo esto y ponemos a personas, y comienzan a honrar a personas, que no está mal honrar, ¿no? Dicho sea de paso, y ya estamos hablando, ya pisando el 1900, en Estados Unidos nace esta idea de querer hacer algo para algunas madres que estaban sufriendo con situaciones familiares de guerra que se tenían, y comienzan a hacer algo por ellas, y bueno, eso comienza en el 1900, finales de 1800, y en 1900 se comienza a gestar esta idea de decir, bueno, ya con esta idea que se viene de honrar a las madres, de hacer algo y tener reuniones para madres y demás, se trata de potenciar esa idea y que se haga algo legal en Estados Unidos, ¿sí? Y que se pueda agregar dentro del calendario, decir, un día para las madres, ¿no? Cerca de 1914, 20 por ahí más o menos. Y bueno, las fechas de celebración han sido distintas y en esos lugares también. ¿Y cómo afecta eso a Argentina en esta fecha? Bueno, un poquito voy a mencionar lo que encontré dando vueltas por ahí, como para entender por qué en Argentina pasa esto de esta fecha. Y bueno, les leo esto justamente porque hay muchas fechas y nombres y demás, y ya me mareo con tanto. Dice, el origen de esta fecha está basado en una festividad de la Iglesia Católica. En 1931 el Papa Pío XI dedicó el día 11 de octubre a la Divina Maternidad de María, como recuerdo de que 1500 años antes, en 431, en el Concilio de Éfeso, habían proclamado a María como Madre venerada de Cristo. Dice, a partir de esa celebración, en Argentina se eligió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre. Así que, y con el correr de los años, se estableció que sea siempre el tercer domingo de octubre. ¿Sí? Así que bueno, se llega de ese punto a este momento de la historia. ¿Sí? Y creo que está bueno honrar a nuestros padres. Y utilizamos como cristianos nosotros muchas veces oportunidades de fiestas y cosas, celebraciones, que quizás no estamos de acuerdo ni en su origen, ni en su procedencia, ni en cómo se hace, y lo utilizamos quizás como una excusa para hacer algo que entendemos que debemos hacer. ¿Sí? Entonces tenemos la Navidad, que no es esa fecha, el nacimiento de Jesús, no se puede citar,
pero aprovechamos eso como una excusa para honrar al Hijo de Dios. Aprovechamos el hecho de las Pascuas, una fiesta que mucho le instaló, ¿sí?, en la cultura en Argentina y en muchos países católicos, y utilizamos eso nosotros para predicar el Evangelio. Son oportunidades que Dios nos da y las aprovechamos. Y así también el día de quizá de los padres, ¿sí?, tanto el día del padre como el día de la madre. Y quiero dar una mirada a la Escritura en cuanto al tema. Quiero que veamos juntos diferentes pasajes de la Escritura y vamos a empezar abarcando un poco el hecho de el Antiguo Testamento, ¿no? Si bien este día es algo emotivo, ¿sí?, vamos a compensar un poco, ¿sí? Hoy sí va a haber muchas palabras lindas, muchas palabras agradables, eso espero, y abrazos, besos, expresiones de deseo, expresiones de amor, ¿sí? Y eso es lo que corresponde y está bien, ¿sí? Porque es bueno, somos seres humanos y necesitamos del afecto. Pero debemos mirar la Escritura e ir más allá de lo sentimental, de las emociones, lo emotivo, y ver en cuanto a deberes, ver en cuanto a responsabilidades, ver en cuanto a diseño, ¿sí?, que venimos hablando de diseño. Y esto de Día de la Madre, ¿sí?, me gustaría que pensemos en bastantes pasajes, así que agarren sus Biblias y los que van a anotar, calienten ahí un poco la mano, hacer un poquito de ejercicio porque hay bastantes pasajes, ¿sí? Así que vamos a empezar y de pronto atentos porque le voy a pedir a alguno que lea, que ya estuvo buscando, se supone, el pasaje junto conmigo. Así que el primero que vamos a ver ahí es quizás un poco el concepto de madre y de lo que este concepto conlleva, ¿sí? Génesis capítulo 17, ¿sí?, versículo 16, vamos a arrancar un poquito desde el principio. No por momentos voy a irme hacia adelante, por momentos voy a volver atrás en cuanto a la Escritura, pero más o menos vamos a llevar un orden, ¿sí?, en cómo lo tenemos en la Escritura. En Génesis 17, 16, justamente habla de una promesa, justamente, dice así, en cuanto a la bendición para Sara, dice, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de sus pueblos vendrán de ella. Y con este pasaje yo quiero notar algo que culturalmente se entendía a través de la historia, cómo iban pasando los años, es que era algo muy importante para la mujer, entendiendo el rol que ocupaba el ser madre. Entendía desde el principio que el ser madre era un privilegio. Entendía que ser madre era algo que anhelaba. Toda mujer, ¿sí?, quería ser madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte del diseño de Dios, ¿sí? Hay pocas excepciones cuando esto no acontece, pero la mujer tiene desde su inicio, desde el principio, el entendimiento de que ella es madre y que ella, la mujer, tiene que encontrar deleite y gozo en este privilegio de ser madre. Ahora, una mujer que había sido privada de casi toda su vida de tener hijos, en un momento, en forma milagrosa, Dios va a obrar y va a darle en su vejez hijo. Y es algo que Dios le concede a esta mujer. No vamos a entrar en detalle en cada pasaje, pero simplemente recalcar que ella entendía que era un privilegio del cual no había tenido el gusto de disfrutarlo durante muchos años de su vida y que pensaba que iba a morir sin ser madre, sin tener ese privilegio. Y Dios se lo dio. No solo le dio un hijo, sino la posibilidad de una descendencia, porque toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Y de pronto que Dios diga, mirá, imagínate vos esto, Dios se aparece y dice, mirá, tus hijos, te voy a dar hijos primero. Segundo, quiero que entiendas que detrás de él va a haber una descendencia incontable. Y de esa descendencia que va a partir y va a iniciar en vos, van a salir reyes, príncipes, gobernantes, van a salir personas que van a bendecir al mundo entero. Y Dios te va a usar a vos, mamá. O sea, escuchar esas palabras, wow, ¿no? ¿Qué madre no quiere lo mejor para su hijo y que encima digan que van a tener un impacto en el mundo entero sus hijos?
su descendencia. Y Dios estaba honrando a esta mujer, a Sara. Y Dios honra a las madres y quiere que las mujeres entiendan el gran privilegio de ser madre. Y era algo que toda mujer anhelaba y quería. Génesis 24, 58 al 60. Ahora, en cuanto a la bendición a Rebeca, acompáñame ahí. En este pasaje, en Génesis 24, 58, dice así: cuando fueron a buscarla y demás, y se encuentra toda una escena bastante importante ahí a destacar en diferentes estudios, pero acá quiero resaltar lo que dice así. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron, el 60, a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé que madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. O sea, cuando escuchan todo el informe de lo que daba este siervo, me imagino a esta mujer que anhelaba ser madre sin muchas expectativas, ser mamá nada más, tener una familia. Viene y dice: no, podés ser la esposa de alguien que va a tener una descendencia con mucha bendición. Y vas a tener el privilegio de ser madre de millares. ¡Wow! Esta mujer, sí, quiero ese privilegio. Quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. Quiero ser parte ahí. Y entiende eso, y entiende su lugar dentro de ese plan, dentro de ese diseño. Que no iba a haber todo eso, pero iba a ser parte de cosas mucho más grandes y mayores que vendrían con una decisión. Sí, acepto. Entonces, la buena descendencia para una madre es un anhelo muy fuerte, y debe serlo. Debe ser el anhelo que tus hijos sean hombres y mujeres que amen y sirvan al único Dios vivo y verdadero. Y debe ser tu anhelo, y debe ser el anhelo de cada madre, trabajar arduamente, sacrificarse y demás, no simplemente por darle un plato de comida y levantarse a la madrugada a atenderlo cuando está enfermo, sino entender de que Dios quiere usarte para formar a esos futuros hombres y mujeres de Dios que van a bendecir al mundo entero. Y Dios quiere usarte, mamá. Y es un privilegio. Y tenés que decir: sí, acepto, quiero ese privilegio. Hoy no veo todo eso que Dios puede llegar a hacer, pero hoy quiero ser fiel en esto. Y bueno, ahora cuando vemos nosotros, cuando Dios se comienza en Éxodo a organizar un pueblo, a organizar una nación, donde va a dar un montón de leyes, de mandamientos y demás para que funcione, ¿sí? Todo un pueblo en sus aspectos religiosos, en sus aspectos civiles, ¿sí? En sus aspectos morales, todo va a organizar este pueblo. Y dentro de todo esto, Dios establece y honra lo que siempre ha honrado desde el principio, la familia. Y Éxodo capítulo 20, versículo 12, acompáñame ahí y vamos a varios pasajes de Éxodo. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Dios va a decir: hijos, todos los que están acá presentes en este momento, que están recibiendo la ley que viene de parte de Dios, le está diciendo a cada uno de los hijos presentes en esta congregación: honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que debes hacer, eso es lo que debe ser algo prioritario en tu vida. Debes honrarlos, dice. Éxodo, fíjense la seriedad que va a dar a este tema de honrar a los padres. Éxodo 21:15. El que hiriere, Éxodo 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Así de en serio Dios toma a la familia. Dios toma bien en serio a la familia y la quiere poner bien en alto. Y dice: bueno, cada uno debe ocupar su lugar, y de los hijos debe salir la honra hacia sus padres. Y aquel que se ocurra a atentar, a hacer algo en contra de la salud física de su padre, lo que se merece es muerte. No tiene oportunidad de redimirse. Éxodo 21:17
Dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. O sea que no solo aquel que va a atentar en contra de la vida, sino acá está hablando justamente a maldecirlo, a desearle lo peor. Dios dice, yo no tolero que en mi pueblo haya hijos que le deseen mal a sus padres. No lo tolero. Se merecen la muerte. Ningún hijo que pertenezca a mi pueblo debe desear mal a sus propios padres. Y si hay alguno entre ustedes, dice, morirá. Ahora acá, en Levítico, pasamos a capítulo 18, acompáñame Levítico 18, ¿sí? Levítico 18, 7. Emma, lee por favor este pasaje, Levítico 18, 7. ¿Qué dice el pasaje? Sí. Ahí está, gracias. Es bien importante entender de que siempre lo que es la parte moral es de enseñarse. La moral se enseña desde el hogar, desde la casa, no en la escuela. La moral la enseñamos en casa, los padres. Y los hijos deben aprender a respetar la intimidad, a respetar que hay cosas que él no debe acceder, mirar, tocar, ni tener contacto de ninguna manera. Porque la moral se está formando en el hogar. Y si hay alguno que comienza a desviar su moral y comienza a irse hacia lo perverso desde su casa, ¿sí? Dios lo va justamente a condenar. Dios va a establecer cómo las familias deben vivir, cómo deben ordenarse en todos los aspectos, aún en cosas tan simples, aún cosas cosas que uno diría, no, nunca se haría y demás. Pero, o sea, no pasa nada, es mi hijo, y a veces con el amor de una madre, a veces hacia un hijo, se puede cegar en conceptos y pasan sin buscar nada malo y negativo de lo que digo, ¿sí? Sin decir que son perversos, sino que es que descuidamos esa área, que desde un beso en la boca a sus propios hijos sale el hecho hasta bañarse juntos, ¿sí? No, porque son chiquitos, porque no entienden y demás. O sea, debemos entender que todas estas cosas terminan torciendo la moral y Dios no aprueba. Con cosas que estamos acostumbrados, pero mi mamá siempre hizo así. Los demás lo hacen, no. Debemos considerar que la moral y todas las cosas nacen en el seno, ¿sí?, del hogar. Entonces, Levítico 19:3, Nati, léelo por favor. Levítico 19:3. Gracias. Y acá tenemos que hay algo importante que deben hacer. No solo deben honrarlos, sino deben tenerlo, reverenciarlos, ¿sí? Tenerlo en alta estima, ¿sí? Vieron que vamos a conectarlo con Hebreos, porque no sé si vamos a llegar por el tiempo, pero vamos a conectarlo con Hebreos, ¿sí? Y ahí tenemos en el capítulo 2 en cuanto a los conceptos de disciplina. Y el escritor de los Hebreos dice que nosotros venerábamos a nuestros padres y ellos nos disciplinaban y nos criaban como a ellos les parecía. Y reconoce el autor que había una veneración a sus propios padres, que había lo que el pasaje acá dice, un temor a sus padres. No de miedo porque mi padre y el chico está completamente traumado porque no puede hacer esto, aquello y lo otro. No estamos hablando de una agresión física, un maltrato, estamos hablando de venerarlos, de honrarlos, de respetarlos, ¿sí? Les he explicado justamente una oportunidad que yo estuve en México y me habían invitado a una familia ahí, y ya la conté, pero bueno, la voy a contar porque amerita, ¿sí? Y estaba en una casa de una familia cristiana mexicana
y estábamos comiendo ahí, y de pronto en medio de la comida estaba yo solo, ¿sí? Y toda una familia ahí mexicana, y de pronto todos comían y todos obedecían a su padre. Y de pronto cuando, por favor, me podías pasar, gracias, todo, cosas que acá no existen, ¡pasame la sal! ¿Viste? No me escuchaste, te dije, bueno, por favor, papi, ¿sí? Y después, cuando terminaron de comer, estaban sentaditos ahí, y le dice, papi, ¿nos podemos levantar? Mira los platos, que los tenía a vista de todo, porque todos veíamos, estamos todos ahí en la misma mesa. ¿Comiste toda la comida, hijo? Sí, papá. Bueno, pueden irse entonces. Con permiso, y salían los chicos. Obviamente que mi boca estaba hasta acá abajo, ¿no? ¿Qué pasó acá, no? ¿Viste? O sea, es como entrar en una película de 1935, ¿viste? O sea, para el argentino. Y me acuerdo cuando estuve en un momento hablando en un colegio ahí en México y hablando un poquito de la perdición de muchos argentinos y aún en la adolescencia y demás, y le contaba situaciones de estas, tirando el aspecto negativo de lo que le decía, me miraban y decían, ¿hacían eso esos hijos? Se sorprendían y no podían creer, porque ellos entendían el concepto de venerar y de honrar a sus padres. Y nosotros, en una sociedad completamente de decadencia, y los docentes me miraban con los ojos abiertos diciendo, ¿esto estás inventando para captar la atención a los jóvenes? No. O sea, no podían creer los profesores lo que yo contaba de nuestros barrios, de cómo me crié, de cómo nos criamos la gran mayoría de nosotros. Y la Escritura dice que nosotros debemos venerarlos, ¿sí? Hijos que se cuestionan, a cuestionar. Pero papi, ¿por qué? Sí, papá. ¿Cómo un hijo va a cuestionar la orden de un padre, un pedido de un padre? No entiende el concepto de sujeción, de autoridad y de honra. Sí, papá, sí, mamá. No hay que cuestionar. Hijos, escuchen acá bien, todos. Hijos no deben cuestionar la autoridad de papá y mamá cuando da una orden. Tienen que aprender a decir sí, papá, sí, mamá. ¿Sí? ¿Escucharon, niños? A ver, yo voy a preguntar de nuevo. Todos los hijos que viven en la casa de su padre, ¿sí? Cuando sus padres les dice algo, ¿ustedes qué tienen que decir? 1, 2, 3. Sí, mamá. Sí, papá. Sí, mamá. A ver, yo quiero escucharlo a los que viven en la casa de sus padres. Tengas 10, 15, 20, 25 años, quiero escucharlos a todos decir lo mismo. 1, 2, 3. Sí, papá. Uy, así estamos, ¿no? Así estamos. Parece que ni de los más chicos ni de los grandes, ¿no? Bueno, ahora entiendo todo. Si los padres hacen lo mismo, bueno, ¿qué podemos esperar de los hijos? Pero claro, no entendemos el concepto de venerar a nuestros padres. No debemos cuestionar. Si cuestionás a tus papás, cuestionás a cualquier autoridad. Ya sea docente, ya sea gobernante, ya sea policía, ya sea autoridades dentro de una iglesia. Si no aprendés a decir sí papá, sí mamá en tu casa, no vas a hacerlo afuera. Y se aprende en casa. Entonces, Dios establece formas de cómo el pueblo suyo debe agradarle en todo. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Sabe lo que está acotando acá, algo que antes no había dicho? Es que es responsable por sí mismo. Se merece la muerte. Porque dentro de la cultura ya que se transmitió desde ese momento en adelante, siempre estuvo la enseñanza de la ley, la enseñanza de los estatutos, de los decretos. Entonces,
ningún niño podía decir, mi papá no me enseñó la palabra de Dios, mi papá no me enseñó a honrar y obedecer, porque desde muy pequeño se le enseñaba la Escritura. Así que la responsabilidad no recae sobre el padre, sino sobre ese hijo que desea el mal de su padre o de su madre. Entonces, Deuteronomio 27:16, Deuteronomio 27:16, Gaby, por favor, léelo. Deuteronomio 27:16. Y cuando le pido que lean, sé que no les dije esto antes, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más fuerte para que se escuche. Quizás con el hecho del barbijo se escucha menos, ¿sí? Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Saben? Ahí era un evento público. Estaba todo el pueblo congregado y escucharon lo que Dios había establecido. Y ellos todos, después de decir los mandamientos, el pueblo decía amén. Estaba diciendo, nos comprometemos a que esto sea así. Cuando daba el mandamiento y decía, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, dice, ahí amén. Todo el pueblo dirá que así sea, que sea así como se está diciendo. Se sellaba con ese amén. Todos nos comprometemos a cumplir esto. Y Dios va a dar todo esto en cuanto a todas estas leyes. Ahora, ¿qué pasa con respecto a diferentes funciones que tenían aquellos que servían al pueblo? Su relación con sus padres, ¿sí? Yo he explicado, creo que en el tema del matrimonio, no sé si fue en forma pública o privada con alguno, que los únicos representantes delante del pueblo, ¿sí? Los únicos representantes de Dios eran los sacerdotes, ¿sí? Y los sumos sacerdotes. Ellos eran los únicos que representaban a Dios, ¿sí? Entonces, los reyes era algo que no era la voluntad de Dios, los reyes no representaban a Dios, los reyes tenían que obedecer las leyes que enseñaban los sacerdotes, ¿sí? Y tenían que cumplir con todas las cosas. Los reyes no eran los representantes de Dios. Y ¿sí? Luego estaban los profetas que recibían de Dios lo que Dios decía. Directamente lo transmitían al pueblo. Entonces, no había tanta regulación para el profeta, sino para su ministerio había regulaciones dentro de la ley. Dentro de los sacerdotes había ciertas regulaciones que se mencionan en Levítico 21, acompáñeme ahí. Entonces lo que había en Levítico 21, había una serie de cosas que debían cumplir en cuanto a duelo, a estar en contacto con la muerte, por la contaminación que esto implicaba según las leyes levíticas. Y en Levítico 21, versículo 1, dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo acá, el versículo 4 es, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Y Dios le va a decir justamente a estos sacerdotes qué debían hacer cuando había la muerte de uno de sus familiares. ¿Sí? No pueden ir a aquellos que estaban sirviendo en el templo, aquellos que eran sacerdotes, no podían participar de cualquier velorio, diríamos hoy la palabra velorio, ¿sí? de un amigo del pueblo, alguien, nadie. Tenía el permitido con su familia directa, dentro de los cuales estaban sus padres. ¿Sí? Levítico 21, 10 al 12, hay algo similar, pero cambia en un punto. Versículo 10 del mismo capítulo. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su ¿qué? Madre. Este sumo sacerdote tenía el privilegio de servir a Dios y interceder por medio a través de todos los sacrificios que hacía, y él era el puente, el intermediario, ¿sí? Justamente entre Dios y su pueblo, y los hombres. Era el sumo sacerdote.
Había un compromiso de 1 año que él hacía esto, que era elegido. Había ciertas cosas, requisitos para que él cumpliese y ser elegido. Pero él, cuando hacía eso, él, por más que muera cualquier persona, no tenía que ni rasgar su vestido, no tenía que demostrar nada, ni tenía que hacer duelo, ni tenía que dejar de cumplir sus funciones, no podía dejar de ofrecer sacrificio, de interceder por el pueblo, no podía dejar de hacerlo. No podía ni ir a ver a su madre que estaba muerta. Dios le da a esta persona, ¿sí?, al sumo sacerdote, un cargo, una responsabilidad que no es negociable por nada ni por nadie. Él solamente está cumpliendo esa función ahí durante 1 año. Y todo lo que pasa en 1 año, todo va a pasar, pero él tiene que continuar. Más allá de sentimientos, más allá de emociones, más allá de un montón de cosas, debe servir a su Dios. Y ahí da la explicación, versículo 12, no saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Y está la firma ahí. ¿Pero quién dice eso? Yo, Jehová. Y había detrás de eso, justamente, una ausencia de este hijo, que él no iba a estar participando de ese momento tan doloroso para la familia, pero justamente porque él había ocupado un lugar dentro del pueblo y Dios lo había establecido de esa manera. Y ahí conectamos con la frase que decíamos hoy en el compartir de estudios anteriores: nunca nosotros debemos hacer lo que queremos, sino lo que debemos hacer. Aunque nos pese, aunque nos cueste, siempre, por sobre todas las cosas, el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Con todo. Con todo. Y número 6, del 1 al 7, se da una descripción del voto de los nazareos, ¿sí? No son nazarenos. Nazarenos es de Nazaret, ¿sí? Lugar, ciudad, punto geográfico, ¿sí? Es un voto de los nazareos, ¿sí? Número 6, del 1 al 7, ¿sí? Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Por determinado momento había hombres o mujeres que hacían un voto para dedicarse pura y exclusivamente a Jehová, a Dios. Cualquier persona dentro del pueblo lo podía hacer. Ahora, dentro de esto, ¿sí?, se entendía que esa persona que hacía esto renunciaba a muchas cosas, porque priorizaba a Dios en este periodo de tiempo mientras hacía este voto. Y si ahí pasaban cualquier cosa y dentro de eso el fallecimiento de su madre, no podía participar. No, pero es mi mamá, no, pero ¿cómo no voy a...? Ya sabías de antemano, antes de hacer el voto, que eso podía pasar. No hacemos lo que queremos, aunque nos duela, hacemos lo que debemos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos justamente ciertas excepciones en cuanto a sus responsabilidades con sus padres, porque por supuesto que es una honra ir al velorio de sus padres. ¿Es así o no es así? Sí. Ahora, en momentos específicos de la vida de determinadas personas,
hay alguien que debe ser honrado por sobre todas las cosas, y sobre los padres, y sobre la madre. ¿Y quién es ese que debe ser primero? Dios mismo. Dios mismo. Ahora, fíjense que los padres, ahí en Deuteronomio 21, acompáñenme ahí por favor, Deuteronomio 21, versículo 18 al 21, José, ¿podés leer por favor? Deuteronomio 21, 18 al 21. Al 21. Muchas gracias. Entonces, en este pasaje lo que tenemos es que dijimos que muchas veces hay personas dentro del pueblo que tienen que priorizar al Señor por sobre todas las cosas, pero también hay padres que tienen una responsabilidad con Dios por encima de sus hijos. ¿Sí? Dios es primero. Y si de pronto había dentro del pueblo hijos que vivían una vida completamente desordenada, llena de excesos, de desobediencias, y no obedeciendo, vieron que el pasaje dice la voz de su padre, y luego dice la voz de su madre. ¿Vieron que a veces hay alguno que obedece más a uno que al otro? Hay una tendencia, ¿sí? Entonces dice, no es que, bueno, no obedece al papá, pero sí obedece a la mamá. No obedece a ninguno, no escucha a ninguno, no escucha a nadie. Entonces hay una responsabilidad. Con todo el dolor desgarrador que eso implica, sacar a sus hijos para llevarlos y acusarlos delante de los ancianos, delante de los que estaban a cargo de tomar las decisiones del destino de determinadas personas que infringían leyes, los llevan ahí para que lo maten. Y ya no había vuelta atrás, ya habían agotado estos padres todos los recursos, ya todo lo que pudieron haber hecho lo hicieron, pero sin embargo han persistido en pecar. Y con todo el dolor que eso puede llegar a implicar, el sacarlo hacia afuera para que le den la muerte, la sentencia de muerte. Y ahí se encuentran los dilemas de los sentimientos de los padres. Y ¿saben qué pasa? Si eso no se hacía, se hundía toda la familia completa. Y los padres iban a ser cómplices y merecían la muerte también. Porque todo eso, como todo siempre pasa, afecta y repercute hacia más, y termina afectando. Cuando hablamos de eso, sabemos de alguien, ¿sí? ¿Quién se nos viene a la mente que no hizo algo como esto? Alguien que fue muy importante dentro del pueblo de Dios, en la historia. ¿Quién fue? Alguien que no hizo algo con sus hijos que debía hacer. Elí. Suena parecido, Leví, Elí, algo así era, dice, ¿no? Bueno, él no, dice, estorbó a sus hijos, él no cumplió con su papel. Y Dios le saca en cara de que había honrado a sus hijos más que a Dios. Y Dios le saca en cara eso. Entonces, está el concepto de que Dios siempre va a honrar a los que le honran.
y desafía la Escritura a que los padres honren más a Dios que a sus propios hijos. ¿Sí? Hay una responsabilidad de ellos. ¿Sí? Había ciertas responsabilidades también en cuanto a todo esto, aún de los padres que daban a su hija en casamiento. ¿Sí? Ahí anoten Deuteronomio 22, 3 al 21. Deuteronomio 22, 3 al 21. Había una responsabilidad donde los padres entregaban a su hija para que se case, un momento tan importante, pero de pronto había, ¿sí?, este novio que se convierte en esposo. Después de la noche de boda, la va a acusar de que ella, ¿sí?, no había sido virgen. Y como eso era digno de muerte, y eso había un montón de cosas que pasaban en todas estas cuestiones, se responsabilizaba a los padres y demás todas estas cosas que pasaban. Entonces los propios padres tenían que ir con la evidencia, ¿sí?, de las ropas que usó en su noche de boda para mostrarlo a los ancianos y denunciarlo a su yerno. Y si se demostraba que era una falsa acusación, había un castigo y había también justamente para este yerno una sentencia que, aunque la ley permitía el divorcio, nunca la podía dejar. Porque si quiso hacerlo ahora, puede repudiarla después. Entonces no había más posibilidad de hacer eso, aparte del castigo que eso implicaba, ¿sí?, que se haga cargo. Pero los padres tenían que, aún hasta en ese momento, intervenir. Los padres acompañaban todo ese momento, estaban presentes, no quedaban afuera de todo ese momento tan especial, ¿sí?, y aún dentro de esa acusación. Ahora, quiero, antes de seguir, hacer un paréntesis, porque estamos hablando de esto de padres, y ya avanzando en el libro de los Salmos, Salmo 27, acompáñame ahí, Salmo 27, 10. Sí, quiero hacer un paréntesis en todo esto porque hay algunas personas que quizás están viendo este estudio, que están participando, ¿sí?, desde sus casas, y que escuchan todo esto y les cuesta entender cómo uno puede hablar de honrar a su madre, de honrar a su padre, cuando quizás ellos no cumplieron con su deber, ellos no cumplieron con su responsabilidad. Habrán puesto millones de excusas, pero la realidad es que ellos no cumplieron con su papel. Y el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Sí? A todas estas personas que están viendo este estudio, que están participando de sus casas, los que están acá presentes, que quizás han sufrido el abandono de sus propios padres, ¿sí?, que han priorizado otras cosas de su vida y que no han cumplido con su papel, ¿sí? Lo maravilloso de este pasaje dice: aunque estos padres se hayan alejado del diseño divino de la familia y del papel que debían ocupar estos padres y fueron en contra de esto que Dios establece desde el principio, Dios dice: yo me voy a ocupar de ellos. Yo voy a llenar ese vacío. Yo voy a hacer para ese hijo, esa hija, su padre. Voy a ser su madre. El trauma que eso genera, la ausencia de los padres, genera un trauma, es una palabra que es actual, pero se transmite la idea. Deja una huella y un trauma que la condena a esta hija o este hijo de por vida. Y hay una deformación de conceptos, de valores y de cualquier tipo de creencia, de cualquier tipo de credibilidad. Y hay un montón de falta de aprendizaje de muchas cosas que se debían haber hecho en el hogar, y tras la ausencia de ellos, ¿sí?, una de las cosas que vive sufriendo es no creyendo en las personas, viviendo continuamente pensando que alguien lo va a dejar, que alguien lo va a abandonar, que alguien lo va a traicionar, que alguien le va a fallar. Y viven con eso. Forman familias así. Y le transmiten todo ese mal a sus propios hijos. Déjame decirte que Dios, dice acá, me recogerá, dice. ¿Sabes qué está diciendo? Esa palabra se puede traducir como acoger, como recibir, también se traduce como restaurar. ¿Por qué? Porque hay que sanar
Hay que hacer todas esas cosas y alguien tiene que ocupar ese lugar. Y dice, yo me encargo, yo voy a ser tu padre, yo voy a ser tu madre, yo me voy a encargar de tu vida. No solamente voy a ser tu Dios, sino que voy a tener el privilegio de ser tu padre y tu madre. Y que puedas acudir a mí y encontrar este vacío ser llenado conmigo. Y vas a encontrar solo en mí esa plenitud de ese vacío que existe. Y solo así vas a poder, dándome ese lugar a mí, vas a poder formar hogares como yo establecí desde el principio. Solo conmigo. Conectando con el Nuevo Testamento, las palabras del Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. Solo con Dios se puede. Solo Dios puede llenar ese vacío, de esa ausencia. Ahora, quizás no tengas modelos de padres cristianos. Y quizás en vos o en mí hay una responsabilidad de aprender a ser papá o aprender a ser mamá como Dios quiere. Demos gracias por nuestros padres de todas formas. Honrémoslos de todas formas. Venerémoslos de todas formas. Hijos, obedezcan igual a sus padres, aunque no conozcan ellos al Señor. Ámenlos, respétenlos, cuídenlos. Y enseñen a sus hijos a honrar a sus padres. ¿Cómo? Viéndote a vos, cómo honrás a tu padre y a tu madre. Viéndote cómo vos los cuidás, cómo vos los amás. Que sea una predicación tu vida de cómo se debe honrar a los padres, aunque no lo merezcan. Aunque no lo merezcan, por todo lo que han hecho. Y por más que te hayan afectado con sus malas decisiones, por más que te hayan dañado, por más que hayan vivido en ellos en excesos, en drogas, en alcohol, en desenfreno, aprender a perdonar a tu papá y a tu mamá es parte de honrarlos. Deja de lastimarte a vos mismo. Deja de lastimar a los que te rodean porque no perdonás y honrás a tu padre y a tu madre. Y enseñemos con nuestro ejemplo a honrar. Esposos, permítame usar esta palabra que espero que no se malinterprete, pero obliguen a sus esposas a que honren a sus madres. Esposas, obliguen a sus esposos a que honren a sus madres. Porque necesitamos entender que la responsabilidad nunca fue de los yernos o de las nueras el honrar a la madre. Siempre fue ¿de quién? Del hijo y de la hija. Así que esposos, esposa, esposo, empujemos a nuestro cónyuge a hacer y cumplir con este mandamiento. Porque obedeciendo al Señor, ¿sí?, es la forma que debemos vivir. Permítame avanzar un poquito más hacia la influencia de una madre en Proverbios, ¿sí? Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y acá en Proverbios 1:8 nos está diciendo justamente algo importante. Se habla de un padre que da instrucción, ¿sí?, con guía, con dirección, con corrección, pero después dice: no desprecies la dirección de tu madre. Esa dirección, esa palabra dirección, es la que cuando hablamos de hebreo y si hablas con alguien que tiene conocimiento del Antiguo Testamento, le van a llamar la Torá. ¿Sí? Bueno, esta palabra dirección es Torá, la Torá. No guarda tanto la idea como a veces se transmite como leyes así frías y fuertes, sino como un sistema de cuidado y de protección
para que no les acontezca un mal peor. Entonces, el sentido de la Torá, el sentido de la ley que Dios ha dado a su pueblo, se malinterpretó en leyes frías, mandamientos fríos, y siempre fue algo que Dios proveyó a la nación para guardarlo de sí mismo y de las consecuencias que iban a tener si se alejaban de eso. Y acá en Proverbios habla de esto, justamente. La instrucción de tu padre, y hijos, no desprecies la dirección, todo lo que te ha enseñado con cuidado, porque siempre ha querido tu bien, siempre ha querido guiarte en la forma que ha entendido según las Escrituras. Y el Proverbios 6:20, ¿sí? Fíjense que utiliza la misma palabra de Torá, traducida de otra manera. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Esa palabra enseñanza es la misma palabra que es Torá. Entonces dice, no la dejes. Por un lado dice, no la desprecies, lo que te diga, no, ¿sí? Vos no sabés, vos ya sos vieja, no, ahí cambiaron las cosas, no quites ese valor. No, pero eso era antes, no, pero... Y acá dice, hijo, cuando estás solo, cuando estás tomando decisiones, cuando vas de un lado a otro, no dejes la Torá. No dejes esas enseñanzas que te dieron para guardarte y para cuidarte. No la abandones. No la dejes de forma voluntaria. ¿Sí? Proverbios 10.1 dice acá justamente, los proverbios de Salomón. ¿Sí? Proverbios 10.1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es tristeza de su madre. ¿Por qué? Justamente nosotros entendemos que muchas veces que un hijo no agrada a Dios genera sentimientos negativos más en la mujer que en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que termina causando cuando ve un hijo que está yendo hacia algo que sabe que está mal, que se le dijo que está mal, que se le enseñó que eso está mal, ¿sí? Y lo ve que se va la cabeza contra la pared, y cuando lo ve en cámara lenta y se golpea y después vuelve todo dolido, todo llorando, ¿sí? Causa en esa madre tristeza. Y eso es algo que hablando con cualquier madre, aunque no conozca al Señor, si va a saber que un hijo hace algo en contra de la enseñanza de su propia madre, en cuanto a la moral, en cuanto a la delincuencia y demás, ahí en esa madre, no bronca por su hijo. ¿Qué hay? Tristeza. ¿Se puede cerrar la puerta, por favor? Gracias. Empezaron con el festejo de temprano enfrente. Muy bien. Entonces, justamente el camino torcido de los hijos afecta más los sentimientos de la madre que los del padre. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Lo que está haciendo este hijo que es necio, que se le dijo, ¿viste? ¿Otra vez te tengo que decir lo mismo? ¿Cuántas veces ya te dije lo mismo, no? Dice la mamá, ¿no? Le repite muchas veces. Necio, ¿no? Duro. La expresión es falta de cerebro, falta de seso, esa expresión necio. ¿Sí? Porque no le entra. Le decís y lo hace igual. No le entra. Entonces dice que eso justamente genera ese menosprecio a su propia madre. Proverbios 19:26 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Fíjense que todo lo que los hijos van haciendo, ¿qué generan los padres? Hijos, escuchen esto, cada vez que vos estás haciendo algo que desagrada a Dios, que se te ha sido enseñado, lo que estás causando es esto que la palabra de Dios dice. Justamente genera a tus padres vergüenza y un dolor y una angustia porque te ve que estás andando en desobediencia a Dios. Y eso es lo que genera la desobediencia de estos hijos y la mala vida de estos hijos. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hay un montón de explicaciones en cuanto a qué es esto que se le apagará su lámpara,
Sí, en oscuridad. Hay diferentes formas de ver qué significa esto, de cuando un hijo está actuando, deseando mal a sus padres. ¿Qué significa esto de apagar la lámpara? Ahí acompaña Proverbios 20. A ver, justamente en este yo lo que traté de notar es justamente que lógicamente es algo negativo. ¿Sí? Es algo negativo. Esta acción de maldecir a los padres genera en este hijo algo negativo. No sabemos bien con claridad qué puede llegar a ser, pero entendemos que la lámpara es aquello que se puede interpretar como aquello que alumbra, que guía, que da claridad al camino y que da orientación también. Entonces, cuando vemos en ese mismo Proverbio capítulo 20, versículo 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña en lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y la idea es, este hijo queda en completa oscuridad. Toda la vida que va a llegar a vivir va a ser en oscuridad, en falta de guía, en cero prosperidad, en vacío, ¿sí? Y que no se va a cansar de buscar satisfacción y no lo va a poder encontrar, porque no ha entendido cuál era su papel como hijo, qué es lo que debía hacer y cuál debía ser su actitud para con sus padres. Y bueno, uno mira todo esto. Proverbios 23:20 dice justamente: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las madres, cuando se van envejeciendo, ¿sí? A ver, ¿cómo lo digo? Para que no suene feo, ¿sí? Y no lastime a nadie, ¿no? Algunos hijos dicen que sus mamás son, ¿qué? Pesadas, viejas. Usamos así como que son bastante hinchas. Imagínate que tenga 30, 40 años más, ¿sí? Ahora, Dios, sabiendo que cuando vamos a llegar a la vejez, todos nos ponemos más hinchas, más pesados, todos, Dios dice y advierte a los hijos que en ese momento quizás de poca claridad, como que vuelve una etapa de quizás de niñez, de dependencia, de llamar la atención como lo hacías vos cuando era niño, que hagamos qué cosa, dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje ahí? Que no la menospreciemos. Que no la menospreciemos. Por más que se ponga hincha, pegale un abrazo, dale un beso. Decile que la querés, decile que la amás. No la menosprecies. Fue paciente, fue cordial. ¿Cuántas horas de sueño se privó? ¿A cuánto renunció? Ha renunciado a muchas cosas tu mamá. Y ya en una etapa donde ya no tiene toda la claridad, donde ya tiene muchas enfermedades por encima, no actuemos como hace el mundo. Ese menosprecio es quitar el precio, quitar el valor. Recordá cuando eras niño. Para vos tu mamá era lo más valioso del mundo. Que cuando sea vieja siga siendo valiosa. No le quites ese valor que tiene para tu vida. Amala igual. Eso es honrar. (28-24) El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. En cosas que se minimizan, en cosas que son pecaminosas, en cosas que se hacen en forma cotidiana, en desagradar a Dios y afecta a su madre, no minimices eso y no digas: no es nada, no pasa nada, ella no lo va a usar. En cosas tan simples y tan cotidianas nos va a dar una advertencia acá justamente
de que eso que se hace es maldad y que lo que te espera es estar rodeado de personas como vos, que realmente andan en contra de Dios, en contra de lo que Dios estableció. Es compañero del hombre destruidor. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Madres, no consientan a sus hijos. Eso que vos decís, no, pobrecito, no apañes a tu hijo. No le ocultes cosas que hace de su padre. No hagas eso. Porque pensando hacer un bien, estás haciendo un grande mal. No debemos consentir a nuestros hijos ni apañarlo en sus malos caminos, en su mal proceder. No lo hagas. Permítame usar esta expresión para que se entienda. Le estamos arruinando la vida a él y a sus hijos. Si vos lo consentís hoy, le arruinás la vida y a los hijos y a tus nietos. No lo consientas, porque el día de mañana te vas a sentir muy avergonzada por no haber hecho lo que debías cuando debiste hacerlo. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy, que están en casa. No lo consientas. Hay tanto por hablar de la Escritura, de todo esto que dice Proverbios 30:17, pasando algunos, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Sí? Esas personas que están continuamente merecen el mal. Y es lo que el proverbio está diciendo, ¿no? O sea, tratando siempre de entender de que Dios siempre ha decidido guardar el concepto de familia, de honra a los padres, ¿sí? Y que todo lo que va en contra de eso es atentar en contra de Dios. Proverbios 31:1 dice, las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, ¿quién? Su madre. El papel que la mamá ocupa en la influencia de sus hijos es fundamental. La persona que está más tiempo con los hijos son las madres. Pasan mucho más tiempo con ellos. Hay un montón de oportunidades de poder enseñarle todo esto, de poder enseñar lo que la Escritura dice. Y alguna madre puede llegar a decir justamente que, pero mi esposo no es cristiano, pero mi esposo no teme a Dios, pero mi esposo no agrada a Dios, pero mi esposo ni la Biblia lee. Para que un hogar sea cristiano solo necesita un integrante. Y como estudiamos en 1 Corintios capítulo 7, tanto el esposo como los hijos son santificados por la esposa creyente. Así que no hay excusas de ocupar ese lugar de enseñanza de la palabra, de enseñanza de la Escritura, de la enseñanza espiritual, de modelar cómo se vive el Evangelio, mi mamá. No te pierdas esa oportunidad, ese privilegio que Dios te concede, que pasás muchísimas más horas que los padres. Es una oportunidad, es un tesoro. Hoy hablo de las madres, ¿sí? Y ellos son tus discípulos. Ellos son tus discípulos. Dios te ha concedido personas para discipular en tu casa. Y no te ves una vez a la semana, 2 horas, 3, 5. Te ves todos los días con tus discípulos. Comés con ellos. Espero que no duermas con ellos, pero cada uno en su cama. Pero todos juntos. La oportunidad tremenda que el Señor les ha concedido. Recuerdan a Timoteo, ¿sí? Él ha recibido enseñanzas y hereda algo que el mundo no le puede dar, algo que su mamá y su abuela le dieron. Y es justamente
la palabra de Dios. Le mostraron, le modelaron, le enseñaron. Así que siempre hay oportunidad, madres, para hacer esto. Siempre hay oportunidad para hacerlo. Y cuando se vayan de casa, también tenés oportunidades de seguir enseñándoles. Tenés oportunidades de seguir enseñándoles todavía. Si miramos justamente en Tito, capítulo 2, de las ancianas, ¿no? El papel que tienen las ancianas. ¿Quiénes son las ancianas? ¿Las esposas de los ancianos? Y se supone que sí, porque su esposo debe ser viejo. Pero no por cargo de la iglesia, no por un cargo público, no son esposas de pastores. Son ancianas, son señoras ancianas en su vejez. Y esas señoras ancianas en su vejez deben enseñarle a las más jóvenes a amar a sus esposos y amar ¿a quién? A sus hijos. Así que seguís teniendo la posibilidad de enseñarle cómo debe amar a sus hijos. Así que les sigue enseñando, pero no desde casa, desde afuera, desde otra etapa, desde otro lugar. Y cuando ve a esa hija que viene con los hijos o con las bendis que viene, le dice, no. Su casa, su responsabilidad, se lo sume todo al hombro, la mochila y se lo lleva a su casa. Conmigo está un ratito, conmigo se queda y usted tiene que irse a su casa o hacer los trámites o no trabaje entonces. Usted, si tiene una familia, usted hágase cargo. Besito, abrazo, un emoji cuando se va y nos vemos. La abuela no es mamá de los nietos. La abuela no tiene que disciplinar a sus nietos. Cuando se queda en la casa de la abuela, quedan sin disciplina. Y ahí absorben y ahí pueden hacer muchas cosas, porque total la abuela no me puede pegar, total el abuelo no me puede pegar. Y hay un desenfreno, porque se sale ese diseño de Dios. Los hijos tienen que estar con sus padres y no con los abuelos. Y las ancianas deben enseñarle esto, deben enseñarle a cómo criar a sus hijos y amarlos. Bueno, hija, trabaje menos, tendrá menos, pero al menos tendrás a sus hijos, al menos le enseñará. Quizás no te puedas comprar un aire acondicionado si no estás trabajando, pero bueno, antes había algo que nos apantallábamos así y con eso era suficiente y no tenías que ni que estar comprando. Agarrás una hoja y te enfrías un poco el cuerpo así. Aunque te genera calor en esta parte del brazo, te da frío acá. Bueno, están un poco amontonados, no harán otra habitación, pero quédese en casa. Cría a sus hijos, ámelos. Cuando me iba a hacer trámite, salía solo, me los agarraba y me iba. Me hacía cargo. ¿Por qué? Porque era la mamá de ellos. Hay que enseñar todavía cuando salen en casa. Pero hay mucho más por enseñar, hay mucho más por decir, pero esto es un pequeño adelanto de lo que viene en el verano. ¿Sí? Vamos a hablar de todo el concepto de familia, cómo debe funcionar, cómo debemos agradar a Dios en todo. Y les invito a ponerse de pie. Les invito a poner de pie. Para orar, terminar juntos y decirle, después de tantas bromas y anécdotas que uno puede llegar a decir, hoy somos la iglesia, hoy somos el pueblo de Dios, hoy somos los encargados de mostrar al mundo cómo se debe vivir el Evangelio. En este día tenemos la oportunidad y el privilegio de demostrar con nuestra buena conducta, con nuestras buenas obras, cómo Dios quiere que honremos a nuestras madres. ¿Sí? Pero eso no es simplemente de un día en el año, es de todo el año. Pero hoy es una oportunidad para no hablar de regalos, no hablar de... Mirá, lo importante siempre para una mamá es que su hijo esté. Pegate a tu mamá, abrazala, dale besos todo el día, tirátela encima, ¿sí? Aprovechá porque la tenés.
Aprovechá porque la tenés. ¿Sí? Abrazala, mimala, hacele cariño. Hacele masajitos, no sé. Andá a comprar, no deje que salga. Demostrarle hoy todo el día que ella es importante, porque lo es para tu vida. Pero no nos acostumbremos a que como el amor se puede enfriar por la influencia del enemigo en nosotros. Que tengamos afecto natural, porque se padece en estos últimos tiempos. Pablo lo había dicho ya. Padre nuestro, te damos gracias porque realmente hoy podemos pensar en las madres, Señor. Pensamos en Argentina, en un momento donde se tiene presente a las madres, ¿sí? En su memoria, en sus recuerdos, para algunos que su mamá ya no están. Tantas cosas lindas que han vivido, tantas anécdotas, tantas experiencias que se vivieron, que formaron, tantas idas y vueltas, y te ruego para que estas personas, estas madres que hoy no tienen su madre, estos hijos que no tienen a su madre, puedas, Señor, consolar su corazón, puedas realmente consolarlos, porque hoy sienten también la ausencia de su madre en un día como este, y te pido por ellos, te pido por cada persona que no tiene a su mamá presente, que le ha tocado partir. Te ruego para que los consuele, los fortalezca, Señor, y a aquellos que las tenemos en vida, que la honremos, que la expresemos, Señor, que nos ayudes a expresar y a romper cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de pecado que ha interferido en la relación afectiva, en la relación de afecto natural, que debería ser común en el ser humano, Señor. Que realmente trabaje en estos corazones duros que no quieren abrazar y no quieren expresar palabras bellas, palabras de ánimo, de cariño, de sentimientos. Rompe estos corazones, Señor, como es tu palabra, como ese martillo que quebranta la piedra, Señor, porque realmente necesitamos mostrar que realmente nosotros tenemos el amor fraternal, el amor de Dios en nosotros. Te ruego por cada hijo, cada niño, cada hijo que está en su casa, que realmente pueda expresárselo de diferentes maneras este día, Señor. Gracias te doy por todo lo que tú haces y por lo que nos enseñas, Señor, porque realmente es para nuestro bien. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.